Human Rights Watch instó al gobierno de Chile a poner fin a la deportación de venezolanos y que realizan el marco de la ley de migraciones. La organización asegura que se han cometido graves violaciones a los derechos humanos, a los derechos fundamentales de los migrantes venezolanos. Para hablar del tema nos acompaña desde Washington José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch. José Miguel, bienvenido a Canal 24 Horas, ¿cómo te va? Muy bien, Andrés, un placer estar contigo. José Miguel, a ver, si hace un par de semanas conversamos por el tema de Cuba, ahora no se acomete lo que sucede en nuestro país. Ustedes sostienen que el gobierno debe poner fin a estas deportaciones y aseguran que se cumpla el derecho internacional. ¿Qué dice el derecho internacional respecto a lo que estamos viendo en nuestro país? A ver, en primer término, estamos hablando de Venezuela, un país que está gobernado por una dictadura, donde no hay derechos y libertades públicas como las conocemos, donde además de las violaciones sistemáticas a los derechos fundamentales, se vive una emergencia humanitaria que es una catástrofe, con problemas de acceso a medicinas, alimentos, agua potable, etc. Eso es lo que justifica y explica el éxodo masivo de venezolanos a la región. En segundo término, yo creo que es importante destacar que nosotros no objetamos la deportación de aquellos que hayan cometido delitos. Porque de hecho, efectivamente, hay varios casos en lo que va de este año, donde venezolanos que han sido considerados culpables de la comisión de un delito por una sentencia firme, han sido deportados. Y eso lo permite la ley y es una norma que es consistente con los estándares internacionales. Lo que estamos objetando es la falta de debido proceso. Es la deportación sumaria de venezolanos que no tienen papeles, pero no han cometido un delito, sin valorar las circunstancias especiales de cada caso. Hemos revisado, Andrés, más de 250 órdenes de deportación. ¿Y tú sabes lo que hemos descubierto? Que el lenguaje de cada una de ellas es absolutamente idéntico. Idéntico. ¿Es como un copy-paste? ¿No? Claro, es como un copy-paste, ¿no? Sin tomar en consideración las circunstancias individuales de los casos. Por eso es que se producen injusticias. Porque hay personas, por ejemplo, que tienen familiares en Chile. Y si tienen familiares en Chile, tienen un hijo, un padre, un hermano en Chile, no han cometido un delito, están trabajando, esas personas tienen derecho a ser escuchadas y que esa circunstancia en particular sea tomada en consideración. Entre los casos que hemos investigado, se ha deportado, por ejemplo, una señora de 58 años que tiene problemas médicos muy serios, ella, pero que tiene un niño, ya adulto, ya de 18 años, que tiene problemas de discapacidad, tanto emocional como física, y que requiere el cuidado de la madre. Los dos están viviendo en Chile. Sin embargo, ella fue deportada, pudo finalmente, gracias al apoyo de una organización humanitaria que es el Servicio Jesuita Chileno, acudir a las Cortes, y la Corte anuló la deportación. ¿Pero de qué sirve la anulación de la deportación cuando ella ya la habían deportado y está en este instante en Venezuela? Entonces, creemos que la política y la práctica del actual gobierno en materia migratoria debe ser revisada y ajustada a los estándares internacionales. José Miguel, incluso uno de los requisitos que incluso también instala la nueva ley de migraciones y estos nuevos protocolos que ha implementado la autoridad es la autodenuncia de quienes estén ilegales. Y ustedes han asegurado, han acusado que esa misma autodenuncia se está usando para que estas personas sean expulsadas. Fíjate que la autodenuncia, que es una cosa muy particular de Chile, diríamos, en la práctica es la única y principal prueba de la deportación. Y hay allí una suerte de engaño que me parece muy importante denunciar. Porque a la gente se le dice, mire, usted ingresó ilegalmente al país, vaya a regularizar su situación, para lo cual tiene que iniciar un proceso de autodenuncia. O sea, usted va ante la autoridad migratoria, confiesa que no tiene papeles, que ingresó ilegalmente al país, y a partir de eso se inicia un proceso que le va a permitir conseguir esos papeles. En la práctica eso da la impresión que es un engaño, porque en la gran mayoría de los casos que nosotros hemos examinado, la gente va a esos procedimientos, incluso más, se compromete a ir regularmente,
Pues le dicen, tiene que volver la próxima semana, y vuelve. Pero nunca realmente tiene la posibilidad de saber lo que está ocurriendo. Y de un minuto a otro le dictan una orden de deportación que no tiene la posibilidad realmente de contradecir, digamos, de cuestionar en el procedimiento. Si tiene suerte puede recurrir a un abogado, pero normalmente estas cosas se perfeccionan con la detención misma de la persona, no le dan acceso a un abogado, le permiten una llamada telefónica y ya la suben a un avión al día siguiente, usualmente, como ha ocurrido un fin de semana, donde no hay cortes disponibles. Felizmente la Corte Suprema ha hecho una corrección al respecto. Entonces da la impresión que en la práctica se buscan maneras para impedir que esa persona pueda hacer valer sus derechos. Y con eso, por supuesto, se cometen injusticias. José Miguel, muchas veces cuando se quiere hacer valer el carácter humanitario, sobre todo por la situación en Venezuela, y uno le pregunta a las autoridades, por ejemplo, me ha tocado a mí, al subsecretario del Interior, José Miguel Juan Francisco Gali, él siempre responde, pone el siguiente ejemplo. Dice, por ejemplo, de las personas que son detenidas, o sea, en el norte, y se inicia este juicio, la gran mayoría de ellos no vienen directamente, por el tema del carácter humanitario no vienen directamente desde Venezuela, sino que hoy llevaban un buen tiempo en Perú, 2, 3 años en Perú, y es por eso muchas veces que se les devuelve, porque el carácter que están acá no es humanitario, porque llevan una larga estancia en Perú, y ahí explican buena parte de estas expulsiones y no acoger el carácter humanitario. Mira, Andrés, el problema es el siguiente. Todo Estado, cualquier gobierno, cualquier Estado en el mundo, tiene perfecto derecho a regular el acceso migratorio y a poner, controles migratorios en las fronteras. Si tú mañana te tomas un avión y llegas a un país europeo, en fin, o a otra región del mundo, te van a preguntar cuál es el propósito de su viaje y cuánto tiempo se va a quedar, ¿no? Y eso es normal. Las reglas del juego son esas, nos guste o no. De tal modo que Chile puede perfectamente instalar mecanismos que le permita controlar mejor sus fronteras. Pero una vez que la persona está en el país, una vez que ya ingresó, por ejemplo, con una visa de turista y se quedó más allá del tiempo permitido, o ingresó por un paso de estos fronterizos que no están regulados y está en Iquique, o en Antofagasta, o en Concepción, o en Valparaíso, en Santiago, y está trabajando, no ha cometido un delito. Si tú lo quieres deportar, tienes que darles posibilidades de escucharlo, de ser oído. Y el procedimiento tiene que brindarle algunas mínimas garantías. No lo puedes simplemente engañar, ¿no? Y sobre la base de la ilegalidad de la situación, ponerlo en un avión el fin de semana, justamente cuando no hay cortes para hacer su defensa, y ignorar si la persona tiene familia en Chile. Pues si tiene familia en Chile, de hecho, los tribunales chilenos han estado, yo diría, muy firmes en ese sentido al anular estas órdenes, pero en la práctica se anulan cuando ya estamos ante hechos consumados. José Miguel, ¿puede nuestro país enfrentar demandas ante tribunales internacionales por esto? Mira, el único órgano que se me ocurre que puede cuestionar este tipo de prácticas es a nivel regional la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, podría la Corte Interamericana eventualmente. De hecho, hay pronunciamientos del relator de Naciones Unidas para estas materias, para refugiados, que casualmente es un chileno, el abogado y profesor de Derecho Felipe González, que son muy categóricos al cuestionar estos pronunciamientos, del relator de Naciones Unidas, este tipo de prácticas en Chile. Yo confío en que esta materia pueda ser resuelta a nivel interno y se puedan hacer los ajustes al procedimiento para evitar que se produzcan este tipo de abusos. José Miguel, también lo que estamos viendo ahora, lo que hemos visto durante los últimos 2 años, el aumento en el flujo de ciudadanos venezolanos en nuestro país, ¿no se contradice también con la situación y esta respuesta del gobierno chileno con lo sucedido hace poco más de 2 años en Cúcuta, con Sebastián Piñera ahí en la frontera entre Colombia y Venezuela? ¿Cómo ves tú esa situación? Muchos han dicho que esto es consecuencia del cucutazo. Mira, a ver, yo creo que Chile ha mostrado
especialmente durante el actual gobierno, una gran solidaridad y una posición muy consistente al condenar las violaciones a derechos humanos y a la dictadura de Venezuela. Sobre esa materia yo creo que no hay dudas. Y el hecho de que el presidente haya participado en un evento en la frontera con Venezuela del lado de Colombia, me parece que es una cuestión, una decisión de tipo política que no tiene mayor relevancia al respecto. Pero lo que sí es relevante es que el gobierno prometió un apoyo no solo al condenar a la dictadura venezolana, sino también al pueblo de Venezuela. Y ese apoyo se brindaría facilitando la migración a Chile. Eso se pudo cumplir porque, de hecho, la gran mayoría de los venezolanos, casi medio millón de venezolanos que viven en Chile, tienen sus papeles al día, Andrés. El problema ha sido con los que han llegado en los últimos 2 años. Allí se han puesto trabas y los procedimientos para evaluar la situación migratoria, como decimos, no toman en consideración normas elementales de debido proceso. Yo creo que allí está el problema central y es una enorme contradicción que el gobierno siga con perfecto fundamento calificando al gobierno de Venezuela como una dictadura y donde se violan sistemáticamente los derechos fundamentales, pero no tome los resguardos necesarios para evitar que se deporten venezolanos a un país donde existe ese escenario. Y por último, José Miguel, tú mencionabas antes al servicio jesuita migrante que ellos han sido bien críticos en uno de los puntos de la nueva ley de migraciones que no aborda unas situaciones más graves que hemos visto el último tiempo en Chile. En el extremo norte de nuestro país, la inmigración ilegal, recordemos que está en la frontera, prácticamente ahora hay cierta disposición para que los chilenos puedan entrar y salir a través del aeropuerto aquí, Arturo Merino Benítez de Santiago, pero la frontera norte está absolutamente cerrada y pese a ello, obviamente por razones humanitarias, muchos ciudadanos venezolanos, ciudadanas, cruzan igual por la desesperación de la situación económica y diversas razones y que la ley de migraciones justamente no recoge eso. Más allá de la pandemia, más allá de las dificultades, aquellos ciudadanos van a cruzar igual por sus necesidades. Mira, Andrés, en este punto creo que hay que hacer una distinción. Desde el punto de vista humanitario, yo creo que el servicio jesuita tiene razón y hay que tomar en consideración esos elementos. Sin embargo, desde el punto de vista netamente jurídico, Chile no está obligado a abrir sus fronteras. Yeah. La legislación que existe, que rige tanto para Reino Unido como para Alemania, los Estados Unidos, en fin, cualquier país del mundo, regula fuertemente y pone casi como fortalezas en sus fronteras. Esa es una cuestión donde el consenso universal desde el punto de vista jurídico es que uno puede perfectamente fijar una política migratoria donde uno privilegie la migración de ciertas personas, de personas de ciertos países o regiones o con especialidades que el país necesita. Y eso es legal. Creo que abrir un debate sobre esta materia, combinando los estándares jurídicos que obligan a Chile y por otro lado las necesidades humanitarias de un pueblo como el de Venezuela, hay que darlo y vale la pena hacerlo. José Miguel Vivanco, te agradecemos este espacio, esta conversación con Canal 24 Horas. Un abrazo y a cuidarse. Al contrario, un placer. Chao, chao.